¿Qué va, qué va, qué va? Miren esto, caballero, miren esto. Me tuve que parar aquí porque esto es demasiado. Miren esto. Miren este lugar. Esto yo lo he visto nada más en las películas. Pero wow, lo glorioso de esto es que esto es Tierra Santa. No solamente Israel es Tierra Santa, esta Tierra es Santa también. Y muchos no lo conocen. Antioquía, Seleucia, Chipre, Pergue, Antioquía de Pisidia. ¿Dónde quedan realmente estos lugares? ¿Cómo son hoy? ¿Qué queda aún de lo que Pablo vio, tocó, caminó? Por lo que decido buscar y escribo los nombres en internet, miro imágenes, mapas, videos y descubro que casi no existe nada. Y los pocos materiales que encuentro son escasos, borrosos y confusos. Y muchos lugares ni siquiera aparecen. Muy poca gente ha mostrado estos lugares. Y empiezo a entender por qué. Porque son lugares remotos, alejados, algunos en zonas montañosas y peligrosas, otros en regiones difíciles de alcanzar, sitios donde muy pocos van y donde muy pocos se atreven a filmar. Y en ese momento nace una decisión dentro de mí. Tomaré el riesgo, iré yo mismo y mostraré al mundo el camino de este viaje que cambió la historia. Porque este no fue solo un desplazamiento geográfico, este es el comienzo de una misión que transformó el rumbo del cristianismo y el destino de las naciones. Para lograrlo, tendremos que volar miles de pies de altura, cruzar mares y continentes, atravesar montañas antiguas donde el viento todavía trae esos ecos de la historia, caminar por llanuras, bosques y desiertos. Esta misión será más que un proyecto documental, será una travesía espiritual. Seguiremos tras la ruta de Pablo, apóstol de gentiles. Esto parece que el tiempo no le pasó por encima. Todo comienza en Antioquía de Siria, donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Allí la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, apartó a Pablo y a Bernabé y los envió hacia lo desconocido. Desde el puerto de Seleucia zarparon hacia su destino. Su primer destino fue la isla de Chipre. En Salamina predicaron en las sinagogas, atravesando la isla hasta Pafos, donde enfrentaron a Elimas el mago, un enemigo espiritual que intentaba impedir la verdad. Allí, ante el gobernante romano Sergio Paulo, la luz del evangelio brilló con poder y Saulo pasó a ser llamado Pablo, un nuevo nombre para un nuevo llamado. La fe había comenzado a abrirse paso en el mundo gentil. Desde Chipre navegaron hacia Pergue de Panfilia, donde Juan Marcos decidió regresar a Jerusalén. Un golpe emocional, una herida en el equipo, pero la misión continuó. Subieron a Antioquía de Pisidia, donde Pablo anunció que Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Algunos creyeron, otros se llenaron de celos y fueron expulsados, pero la palabra había echado raíz. Esta Tierra es Santa también. Y muchos no lo conocen, porque esos santos hombres de Dios caminaron por esta ruta llevando el mensaje del evangelio y el poder y el avivamiento que hubo en las iglesias en este país, en Asia Menor, en el siglo I, fue lo que provocó que el evangelio se esparciera para todas las naciones y pudiese llegar hasta nosotros. Hoy en día nosotros creemos en Cristo. Hoy en día nosotros tenemos la fe que tenemos. Hoy en día nosotros tenemos la Biblia y tenemos su palabra en nuestras manos. ¿Sabe por qué? Porque hubo hombres y mujeres de fe valientes que pisaron esta tierra, que caminaron todas estas regiones anunciando el evangelio para que desde aquí el evangelio llegase hasta los confines de la tierra. Y desde Antioquía de Pisidia continuaron su viaje hacia la antigua ciudad de Iconio, hoy sepultada bajo las calles de la nueva ciudad. En Iconio, el mensaje se extendió con señales, pero la persecución se intensificó, obligándolos a huir hacia Listra. Allí ocurrió uno de los momentos más impactantes en el viaje. Un hombre cojo de nacimiento fue sanado. La multitud asombrada creyó que Pablo y Bernabé eran dioses. Pero cuando Pablo les habló del Dios vivo, sus corazones cambiaron de adoración a furia. Lo apedrearon, lo dieron por muerto. Pero Pablo se levantó, herido, cubierto de polvo, pero vivo, y siguió adelante, porque cuando Dios llama, el propósito es más grande que el dolor. Salió de Jerusalén, salió de Israel el mensaje de la palabra de Dios
Pero las primeras tierras que ese mensaje recorrió fueron estas tierras, fueron tierras santas. Esto es tierra santa también. Y desde aquí salió el mensaje hacia el mundo entero. Miles y miles de predicadores, miles y miles de gente llena de fe. Algunos quizás tuvieron que salir de aquí huyendo de la persecución, porque la mayoría de los cristianos aquí o sufrieron la muerte por causa de la persecución o tuvieron que salir huyendo. Y en esa huida, asimismo como sucedió con los discípulos en Jerusalén, que ellos mientras huían iban por todas las ciudades llevando el mensaje del evangelio, asimismo los hombres y mujeres que nacieron en estas tierras y que conocieron el mensaje de vida y de esperanza aquí en este lugar, salieron a proclamar ese mensaje. Y ese mensaje corrió a través de los años, a través de los siglos, a través de las generaciones, de generación en generación. Tocó reyes, tocó gobernantes, llegó hasta las Américas y aún hasta una isla como la mía, en el medio del mar Caribe, porque hubo generaciones antes en estas tierras que conocieron el mensaje del poder del evangelio de Cristo que cambia la vida, y que ese mensaje fue tan fuerte que a pesar de la persecución, a pesar de lo difícil que fue para ellos vivir aquí, llevar la fe, llevar el evangelio, cuando el imperio romano por todas estas regiones los perseguía y los mataba y tenían que andar como huyendo de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, como lo describe la carta de Hebreos, que hombres de los cuales el mundo no era digno, porque andaban errantes, y no solamente se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, quizás también proféticamente el autor de Hebreos estaba refiriéndose a estos creyentes que también sufrieron durante los primeros siglos, durante los primeros 300 años, el azote de la bota romana contra el cristianismo. Y a pesar de eso, se cumplió las palabras de Jesús, que dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Como lo había dicho anteriormente el profeta en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y algo que me llama la atención profundamente cuando he estado en estos lugares, y es que aún en medio de esta tierra, que es una tierra donde el cristianismo hoy en día es una minoría muy pequeña, y sin embargo, cuando llegamos a los lugares, a las ciudades donde hoy en día las iglesias han sido tristemente convertidas en museos, pero sin embargo todavía está allí el testimonio de Pablo, están los restos arqueológicos, están los restos de las ciudades que menciona la Biblia, con personajes reales que vivieron, que caminaron reales, que no solamente es porque lo dice un libro, o porque me lo dijo mi abuelita, o porque me lo contó mi papá, sino porque esta fe que tú y yo tenemos es una fe inteligente, porque es una fe que podemos tocar hoy en día también, que están ahí los restos arqueológicos, está allí la historia como un vivo testimonio de que estas palabras que han pasado generaciones y generaciones y siglos son palabras fieles y verdaderas, y que han pasado los grandes imperios, los grandes estadistas de este mundo, los grandes emperadores, ellos han llegado y se han ido, pero la palabra de Dios ha permanecido y seguirá permaneciendo hasta que Cristo regrese. Así que, hermano querido, donde quiera que tú estés, toma aliento, toma fe, toma esperanza, como la que tenían estos hombres y mujeres que habitaron esta tierra en el siglo I. Bueno, ahora te muestro enseguida esta vista, porque tenemos que seguir a ver si nos da tiempo de entrar a Pergue antes que se nos haga de noche. Bendiciones. Desde Listra viajaron a Derbe, donde muchos creyeron y nuevas comunidades de fe surgieron, y en lugar de regresar por un camino seguro, volvieron por el mismo recorrido, fortaleciendo a cada iglesia, enseñando, estableciendo ancianos, animando la fe de los discípulos, recordándoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Finalmente regresaron a Antalya y desde allí navegaron de vuelta a Antioquía de Siria, donde todo había comenzado. Reunieron a la iglesia y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esa historia no es solo pasado, esa historia nos alcanzó a nosotros. Hoy caminaremos en sus huellas, no solo para mostrar paisajes, sino para recordar que Dios sigue llamando, enviando y sosteniendo. Hoy comienza la serie, hoy emprendemos el viaje, hoy seguimos tras la ruta de Pablo, apóstol de gentiles.